La siguiente ponencia estará a cargo del doctor Jorge Ramírez Cruz y el tema de su ponencia es transferencia de momentum y energía en tanques agitados con mezcladores de claro estrecho. Perdón. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Jorge Ramírez Cruz y bueno, les voy a platicar un poquito de un proyecto en el que hemos trabajado pues 3 compañeros del posgrado junto con el doctor Martín Salinas Vázquez, que tiene por nombre Transferencia de Momentum y Energía en Tanques Agitados. Y bueno, para quedar un poquito claros, ¿no? ¿Qué es un tanque agitado? Pues son dispositivos muy utilizados en la industria, ¿no? Esta puede ser en la industria química, de alimentos, farmacéutica, en la de... ¿Nos pueden bajar la luz, por favor? Sí. La frontal. Tratamientos de aguas residuales, etcétera, ¿no? ¿Y para qué son utilizados estos sistemas? Básicamente son utilizados para mezclar. ¿Qué se puede mezclar? Bueno, es para homogeneizar concentraciones, fases, temperaturas, etcétera. ¿Cómo es el equipo? Básicamente es un tanque en el cual se tienen impulsores montados en una flecha, los cuales se hace rotar. ¿Y esto qué hace? Pues le transfiere el movimiento al fluido, ¿no? Y acelera los procesos de transferencia de calor, transferencia de masa, etcétera. Este tipo de tanques pues son de... bueno, hay una gran variedad de este tipo de tanques en la industria a diferentes escalas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí un técnico dentro de este tanque. Hay tanques de metros cúbicos muy grandes, de tamaños de edificios, o también a escala de laboratorio, ¿no? Por lo cual, bueno, hay una gran variedad de procesos en los que se lleva a cabo o procesos que se llevan a cabo dentro de este tipo de tanques. ¿Cómo son o cómo se clasifican? Básicamente se clasifican en 2 tipos, ¿no? Cuando el impulsor es mucho más pequeño que el diámetro del tanque, se dice que se tiene un tanque de impulsor abierto. Y bueno, cuando el impulsor es de un diámetro muy cercano al diámetro del tanque, se dice que se tiene un impulsor de claro estrecho. ¿Cuándo los vamos a utilizar? Los vamos a utilizar en procesos diferentes. Cuando se tiene un impulsor abierto, vamos a mezclar en flujo turbulento, y esto es cuando tenemos viscosidades bajas. Cuando tenemos viscosidades muy altas, por ejemplo, cuando tenemos fluidos con viscosidades mayores a 10 pascal segundo, vamos a ocupar impulsores de claro estrecho. Entonces, pues básicamente estos 2 tipos de tanques los han visto en su casa, ¿no? Tenemos aquí una licuadora y, por ejemplo, este podría ser el ejemplo de una batidora, ¿no? Que funcionan distinto y mezclan de una forma distinta. Como ya les había dicho, esto lo vamos a hacer para flujo turbulento y esto para flujo laminar. Nosotros estamos analizando ambos tipos de mezcladores. Y bueno, es que tienen ciertas particularidades que ahorita les voy a mencionar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de nuestro trabajo? Pues básicamente es el análisis numérico y experimental de la transferencia de momentum y energía en este tipo de tanques. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos básicamente generando la herramienta numérica, no vamos a ocupar software comercial, sino que estamos desarrollando totalmente la herramienta numérica para el estudio de la hidrodinámica y de cómo se está llevando el mezclado adentro de este tipo de tanques. Y bueno, también vamos a validar el código numérico utilizando mediciones experimentales. Y al final, ya que tengamos todo esto, estamos tratando de hacer un análisis de consumo de tiempo, de consumo de potencia, tiempos de mezclado y de patrones de flujo dentro de estos tanques. Bueno, dentro de los impulsores abiertos estamos analizando un fenómeno que es generalmente indeseable en la industria. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros le ejercemos cierto movimiento al fluido, cierto movimiento rotacional, ¿qué va a pasar? La superficie libre del fluido va a empezar a descender, ¿no? Conforme nosotros aumentamos la rotación de nuestro impulsor, la superficie libre desciende aún más. ¿Y qué sucede? Llega un momento en el que la superficie libre toca el impulsor. ¿Y esto qué provoca? Que se meta cierto gas o se cree un proceso de aireación dentro del líquido, y esto comúnmente es indeseable. Ahorita ya se le está tratando de dar un poquito de aplicación a este fenómeno, sin embargo comúnmente es indeseable en la industria. Y bueno, ¿qué otra cosa sucede? Que cuando pasa esto de que se mete aire dentro de nuestro líquido, se meten ciertas burbujas, nuestra flecha comienza a vibrar. Entonces empezamos a tener problemas mecánicos. Entonces esto es completamente indeseable, ¿no? Comúnmente se dice que cuando trabajamos en esta zona estamos trabajando con un flujo subcrítico, y cuando llegamos a esta región estamos trabajando en un flujo supercrítico, ¿no? Cuando el impulsor justamente toca el impulsor, estamos en un punto crítico. Comúnmente nosotros vamos a querer trabajar en esta región, ¿no? En la que no vamos a tener los problemas mecánicos ni los problemas de aireación. Sin embargo,
ya hay investigadores que están tratando de darle pues cierta utilidad a esto, ¿no? Por ejemplo, como ya lo comenté, en tratamientos de aguas residuales en las que tenemos que meter cierto gas, comúnmente se le coloca un aireador en la parte de abajo al impulsor y se le meten burbujas, ¿no? Aquí, pues sencillo, quitamos ese aireador y generamos este vórtice, ¿no? Y con eso ya le estamos metiendo las burbujas y estamos provocando nuestro procesamiento, bueno, nuestro proceso de aireación. Entonces, este es el fenómeno que nosotros queremos analizar, lo queremos analizar numéricamente. Y bueno, ¿qué se hace comúnmente en la industria? Pues se le colocan, para evitar ese tipo de cosas, se le colocan baffles, ¿no? Se le colocan desviadores de flujo, esto rompe el movimiento rotacional y mejora el mezclado. Sin embargo, no siempre se pueden colocar estos baffles. Por ejemplo, cuando queremos limpiar el tanque o en procesos en los que se quiere limpiar el tanque, no se pueden colocar estos baffles, ¿no? Entonces se tiene que utilizar este tipo de tanques, entonces tenemos que ver en qué condiciones estamos trabajando, ¿no? Si yo le meto cierto fluido o si yo estoy trabajando a ciertas condiciones de rotación, ¿qué está sucediendo, no? Estaré en la región subcrítica o en la región supercrítica. Entonces nosotros estamos tratando de generar una herramienta que nos pueda predecir la formación de este vórtice, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo vamos a resolver de forma numérica, resolvemos la ecuación de continuidad, cantidad de movimiento, y para la interfase, para la superficie libre, estamos ocupando el método de level set. Este método nos va a decir, nos va a tratar de predecir la forma de la superficie en determinado tiempo, ¿no? Gracias a la hidrodinámica dentro del flujo. ¿Con qué lo estamos comparando? Pues con un trabajo de 2011 de Busiglio, en el que ellos con imágenes tratan de decirnos a qué condiciones de operación, cómo se vería la superficie libre, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, nuestro código numérico es un código numérico cartesiano, por lo que tuvimos que ocupar un método que se llama fronteras inmersas para poder representar la forma de nuestro impulsor. Y estamos haciendo un poquito uso de la infraestructura con la que cuenta el instituto, ¿no? El instituto cuenta con aceleradores para los cálculos numéricos, tarjetas NVIDIA Tesla, contamos con dos K40 y con dos M2090. Entonces estamos haciendo uso de estas tarjetas, ¿por qué? Porque necesitamos mucho cálculo numérico. Entonces comúnmente están esas 4 tarjetas aquí en el instituto, sin embargo casi nadie las utiliza. Nada más me parece que ahí en lingüística y nosotros somos las que de repente les damos un poquito de uso. Entonces ahí tenemos unas 3 o 2 tarjetas de gran costo que no se están utilizando, ¿no? Entonces para quien quiera acelerar sus cálculos numéricos, programando ciertas cosas, pues puede hacer uso de ellas. Y esto lo estamos haciendo, bueno, en el Cluster Tonatiuh, con el que contamos aquí en el Instituto de Ingeniería para cómputo de alto rendimiento. Las simulaciones de grandes escalas. Y bueno, estos ya son resultados que hemos obtenido de la parte numérica en cuanto a la predicción de la forma del vórtice y qué tanto es la profundidad, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Aquí tenemos a 3 condiciones de trabajo y bueno, como podemos ver, podemos predecir de buena manera lo que sería el comportamiento del flujo, ¿no? De hecho, comparamos con otro trabajo de Busiglio del 2013, en donde se hizo a diferentes condiciones de operación, se obtuvo la profundidad del vórtice, ¿no? Y estos, bueno, son nuestros resultados que vemos. Esta es la parte donde estamos aquí, de aquí a la parte izquierda estamos en la región subcrítica. Y como ven, estamos teniendo excelentes resultados al tratar de predecir la forma y, bueno, el descenso de la superficie libre. No hemos trabajado en la región supercrítica, ahorita no hemos llevado el código a esta región en la que vamos a tener ingesta de burbujas o ingesta de gas. ¿Por qué? Porque de cierta forma sabemos que el código va a fallar, ¿no? Sin embargo, se está pensando hacer ciertas modificaciones para que el código pueda ser capaz de predecir también la región supercrítica, ¿no? En la que tengamos ahí la inyección de burbujas y podamos también analizar otros procesos o empezar a ver estas nuevas aplicaciones de este tipo de tanques. También, bueno, hemos realizado comparaciones de campos de velocidad, etcétera, donde nuestro código realmente predice de buena manera la hidrodinámica dentro del tanque. También otra cosa que estamos haciendo es, al final queremos mezclar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues le agregamos a nuestro código una ecuación de convección-difusión de un escalar pasivo. En este momento es simplemente una tinta, hay una tinta numérica para que nos ayude a predecir cómo se está llevando a cabo el mezclado dentro del tanque, ¿no? Aquí tenemos la forma de la superficie libre, nuestro impulsor, y aquí tenemos nuestro punto de inyección, ¿no? Y con esto podemos ver cómo realmente se está llevando a cabo el mezclado dentro del tanque. Realmente, no sé si me ayudan apagando la luz un poquito para que se pueda ver un poco más. Bueno, se puede ver un poco más, lo malo es que lo puse en negros, pero bueno, aquí podemos ver un poquito más de la dinámica del mezclado, de cómo se está llevando a cabo, ¿no? Comúnmente cuando se hace rotar el impulsor, provoca un chorro hacia las paredes del tanque. ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues ver qué zonas tenemos de segregación, ¿no? Comúnmente en este tipo de tanques, o cuando se forma la superficie libre, cuando se deforma de esta forma, en la parte inferior del impulsor se tienen zonas muertas, zonas de mezclado pobre.
Entonces nosotros queremos ver en qué regiones vamos a tener problemas de mezclado y qué regiones tenemos, por ejemplo, de buen mezclado. Por ejemplo, aquí zonas de descarga, ¿no? En las zonas de descarga del impulsor, ¿qué quieres hacer? Es colocar en esa zona la zona de inyección para que se lleve a cabo el mezclado de una mejor manera. Y ya al final, con todo esto, poder, por ejemplo, obtener tiempos de mezclado y, bueno, consumos de potencia, ¿no? Esta es la primera parte. Todavía falta hacer ciertos análisis a ciertas condiciones de operación, pero es lo que estamos trabajando en cuanto al impulsor abierto. Bueno, aquí tenemos un video, no sé si lo puedan reproducir, por favor. Aquí, bueno, el video lo tomé en un plano y a la misma posición del impulsor, ¿no? Por eso parece que no se mueve el impulsor, sin embargo está rotando, ¿no? Y aquí se ve un poquito la dinámica de cómo se da la parte del mezclado. Comúnmente, como les dije, en este tipo de mezcladores, una parte de mezclado pobre es la parte inferior y, bueno, en la parte superior, cerca de la superficie libre, también es de mezclado muy pobre. Entonces tú buscas evitar inyectar aquí y evitar inyectar acá, ¿no? Y, bueno, en cuanto a sistemas de claro estrecho, como ya dije, son sistemas en los que vamos a mezclar fluidos con altas viscosidades, ¿no? Mayor a 10 pascal segundo, que son geles, pastas, etcétera. Entonces, ¿qué fenómeno estamos analizando aquí? Es igual un fenómeno indeseado, que es básicamente al tener altas viscosidades y gradientes de velocidades, vamos a tener que se empieza a calentar el fluido debido a la disipación viscosa. Entonces, se le conocen como hotspots, puntos calientes, en los que, ¿qué está pasando ahí? Se nos eleva la temperatura y esto no es bueno. ¿Por qué? Porque podemos tener reacciones químicas, cierta degradación térmica y, bueno, también cambios en las propiedades del fluido. Y esto es muy importante porque la viscosidad, la viscosidad empieza a cambiar de una manera importante. Comúnmente, cuando se tienen fluidos muy viscosos, se dice que son muy sensibles térmicamente. Una pequeña variación en la temperatura provoca que decrezca la viscosidad de manera muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a mezclar, se comienza a calentar, entonces la viscosidad comienza a descender. Entonces, al suceder esto, el mezclado se lleva a cabo de una manera distinta. Entonces, nosotros queremos ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Cuando se empieza a calentar el fluido y la viscosidad desciende, cómo cambian los patrones de mezclado. Esto, ¿cómo está haciendo? Pues tomamos el código numérico que teníamos ya un poco desarrollado, le agregamos la ecuación de la energía con el término de la disipación viscosa y un modelo termorreológico que básicamente nada más nos dice cómo cambia la viscosidad con la temperatura. Y, bueno, seguimos una parte con el modelo del impulsor. Algo que nos hemos dado cuenta es que en el código numérico que estamos desarrollando es que el modelo del impulsor es fundamental para realmente poder representar de una manera adecuada la física dentro de nuestros tanques, ¿no? Y, bueno, también se está desarrollando la parte experimental junto con ciertas personas en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, en este caso el doctor Gabriel Escanio Gasca. Y, bueno, ¿qué se está haciendo? Se van a tomar mediciones de consumo de potencia, temperatura y hay un poquito de velocimetría por imágenes de partículas, ¿no? Al final se quiere hacer que este código también funcione para fluidos no newtonianos, que en este caso sea inelástico, y, bueno, que al final todo esto funcione, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues le agregamos la parte de la ecuación de la energía con el término de disipación viscosa y el modelo termorreológico, ¿no? Que en este caso es la ecuación de Andrade-Guzmán. ¿Y por qué ocupamos esta ecuación? Pues porque básicamente nos predice de buena forma la viscosidad a ciertas temperaturas, en ciertos rangos de temperaturas, es un modelo empírico. Y, bueno, ¿qué tenemos? Que nada más necesitamos ciertos dos parámetros, ¿no? A y B, que ya están muy reportados en la literatura para una amplia variedad de fluidos muy viscosos. Aquí sí me pueden ayudar a reproducir este video. ¿Qué estamos haciendo? Estamos ocupando un mezclador planetario. Esta es un poquito la cinemática de cómo es el mezclador planetario. En este caso tiene dos impulsores, los cuales rotan y se trasladan. Y, bueno, ahorita podemos ver un poquito de cómo funciona, ¿no? Aquí, ¿qué es lo bueno de este mezclador planetario? Es que trata de barrer la mayor cantidad del tanque, ¿no? Y con esto, ¿qué hace? Tratar de llevar fluido desde la periferia del tanque hacia el interior y desde el interior a la periferia del tanque. Bueno, ahorita estamos haciendo ciertas pruebas numéricas con un tipo de miel que a temperatura de 25 grados tiene una viscosidad de 12 pascal segundo, 12 grados de Celsius. Y, bueno, aquí los primeros resultados acerca de la viscosidad, ¿no? Cómo cambia la viscosidad dentro del tanque. Aquí tenemos un corte en la parte central del tanque. Y, bueno, aquí es cómo empieza el mezclado, ¿no? Y como podemos ver, aquí es lo que estamos viendo son contornos de viscosidad. Conforme vamos mezclando, nuestra viscosidad comienza a descender en ciertas partes, ¿no? Como podemos ver aquí en la parte en donde está el impulsor, es donde vamos a tener los gradientes de velocidad y es donde vamos a tener que nuestra viscosidad comienza a descender. Bueno, esto es otro video, por favor. Y es un poco la dinámica de cómo se da el mezclado en este tipo de tanques, ¿no? Y cómo está descendiendo la viscosidad debido simplemente a estar ahí agitando o simplemente estar mezclando. Aquí, que es bueno, por ejemplo, este tipo de mezcladores es que
Cuando se tiene un mezclador que no hace esto que está barriendo todo el tanque, sino que siempre pasa por la misma región, siempre tenemos gradientes de velocidad en la misma sección. ¿Y qué es lo que pasa? Se forman unas cavernas, se les llama, que son regiones de flujo. Por ejemplo, aquí se está formando un poco una caverna, regiones de flujo de baja viscosidad rodeadas de regiones de flujo de alta viscosidad, ¿no? En la parte de las regiones de flujo de baja viscosidad vamos a tener un buen mezclado rodeado de zonas de mal mezclado. Se nos vino el tiempo, Jorge. Okay. Y ya pues, al final pues, estamos tratando de hacer la parte experimental en la que se va a tener un tanque en el que se están montando ciertos sensores para poder medir temperatura y hacer algunas pruebas de velocimetría y de también para analizar concentración y tomar tiempos de mezclado. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguna pregunta del auditorio? Alejandro, Paco. Muy buen trabajo. ¿Nos puedes ayudar a mezclar glicerina con agua con tu modelo para saber cuánto tiempo necesitamos para tener una solución homogénea? De hecho, al final, nuestro fluido modelo, bueno, vamos a ocupar varios fluidos modelos, ¿no? En este caso, uno va a ser glucosa con agua y también planteamos hacerlo con glicerina con agua, ¿no? Hola, mencionabas que cuando pasas a la región supercrítica hay problemas mecánicos, hay vibración. Sí. ¿Sabes por qué se ocurre esto? ¿Tienes idea? La verdad, no. Comúnmente en la literatura solo reportan por experimentos que han visto esto, ¿no? Que la flecha comienza a vibrar. Sin embargo, como nosotros también hemos llegado a esta región, no podemos realmente hacer un análisis o tratar de entender qué está sucediendo, ¿no? Pero okay, en la literatura tal cual lo reportan, ¿no? Que existen ciertas vibraciones ahí mecánicas que dañan el equipo. Y, perdón, mencionabas también que piensan modelar con fluidos no newtonianos, pero que no tengan elasticidad. Ajá. ¿Por qué? ¿Por alguna razón en particular? Ahorita por sencillez, ¿no? Ah, ok. Otra pregunta por acá, Enrique. Jorge, en esta misma gráfica, tu trazador pasivo, ajá, yo hubiese esperado, por ejemplo, que siguiera la gran circulación que esperas tener en este sentido y no se ve eso. ¿Por qué? La que tiene, bueno, comúnmente se hace esto, ¿no? En este tipo de tanques se hace esta recirculación, ¿no? Sube y baja, sale de aquí de la pared y sube el fluido y baja el fluido, ¿no? Sí, casi no se nota, pero sí sucede, ¿no? Ahorita por los contornos tendría que reducir un poquito el rango que estamos viendo. Sí sucede, sin embargo, en este tanque tal cual, el mayor mezclado se da en forma tangencial, ¿no? El mayor mezclado, el tanque que está haciendo todo el fluido, si se fijan aquí tenemos el punto de inyección. ¿Y dónde se ve que está saliendo el fluido? De este lado, ¿no? O la tinta. ¿Por qué? Porque realmente el fluido está rotando o la dirección principal del flujo es de rotación. Entonces casi realmente todo el mezclado, si yo pusiera un plano así, todo el mezclado se está llevando a cabo en esta dirección, ¿no? Si yo hiciera más corto la región de visualización del escalar pasivo, podría ver realmente esa región, ¿no? Que está subiendo aquí el fluido o está subiendo aquí el escalar pasivo y también está descendiendo de esta forma. ¿Otra pregunta? Doctor. Sí, igual como te dijo Alejandro, está muy bien tu trabajo y la pregunta es, ¿qué tan difícil sería adaptar tu modelo al caso del transporte de dos fluidos en una tubería y uno 100,000 veces más viscoso que el otro? El modelo bifásico que tenemos aquí, ¿no? Bueno, de la superficie. Creo que no habría tanto problema si son invisibles. Y, de hecho, por ejemplo, algo que ciertas bondades que te da este método es, por ejemplo, puedes agregar de una forma muy sencilla las fuerzas de tensión superficial o tensión interfacial. Sí, son pero muy poco. Tendría que ver porque lo que tiene este método es que tiene que ser una interfaz muy bien definida y que tiene que ser invisibles, ¿no? Eso es lo que sucede con este método. Muchas gracias, Jorge. Un aplauso.